Saludos cordiales con cada uno de ustedes. Soy Caris Maricielo Díaz Miranda, estudiante del Instituto Sagrado Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. Y hoy voy a hablarles sobre una obra muy importante. La obra se llama Mi planta de naranja lima, escrita por el autor brasileño José Mauro de Vasconcelos. Diciendo esto, vamos a empezar. Esta obra transcurre en Brasil, especialmente en Bangu, donde nuestro protagonista, que se llama CC, un niño de apenas 5 años, como todos los niños nosotros sabemos que tiene una gran imaginación, tiene muchas ganas de explorar el mundo y se podría decir que quizás para muchos era considerado un niño muy travieso. CC era uno de los 7 hermanos que tenía. CC, Totoka, Gloria, Antonio, Lala y Jandira. Y tenemos a Luis, que era el hermano menor, que le decían el rey Luis. Era una familia muy numerosa. Estos hermanos con papá y con mamá. Papá no tenía el suficiente dinero para qué, para poderles darle una vida sin problemas a sus hijos. Papá no tenía dinero, había perdido el trabajo y mamá solamente era la única que daba el sustento a esta familia. Los adultos en esta casa estaban tan cansados, tan agotados, que no prestaban atención a CC, en este caso, su hijo de 5 años de edad. Algo muy particular de esta historia es que comienza cuando Totoka y CC vienen caminando mientras están hablando. Totoka le viene enseñando a cómo silbar. CC le hace un comentario donde diciendo que él sabe cantar, sabe silbar, le gusta mucho, pero mucho, querer ser un poeta. ¿Por qué? Porque él había visto en las revistas de su tío Edmundo le enseñaba a CC un poquito de las historias. Y le había enseñado una revista. En aquella revista CC había visto a poetas con un moño de lazo. Y él dijo, yo quiero ser uno así. Y además le comentó a Totoka que él tenía un pajarito el cual le hablaba. Y además él podía cantar sin abrir la boca. Totoka dijo, oye, tú estás tocado, creo, ¿no? ¿Saben por qué le decía tocado? Porque le decía a su tío Edmundo que era tocado, que era loco. Entonces, por eso Totoka le dice a CC, tú creo que estás tocado, ¿no? Estás loco. ¿Cómo tú vas a cantar sin abrir la boca? Pero era CC, era un niño de 5 años, un niño que tenía una gran imaginación. Aquí CC, yo puedo deducir que este pajarito que le hablaba en su interior era aquella voz interior que tenemos cada uno de nosotros, que nos dice qué hacer. Y CC, pues era un niño también de 5 años que también tenía, ¿no? Alguien que lo sentía como acompañando. Comenzando y retomando, aquí pues vemos aquí que los adultos estaban tan cansados que ya no tenían ni tiempo ni ganas, venían cansados, estaban agotados de energía. Pero CC era un niño como extremadamente lleno de energía, tenía 5 años y él quería explorar el mundo, hacía travesuras como todo niño de su edad y lo apodaban su familia el Diablillo, porque hacía muchas travesuras. Una vez que es un más recuerdo, que yo puedo decir que es una travesura, sí, porque
CC, digamos, que se subió a un tren en movimiento porque quería saber hasta dónde podía llegar sin medir el peligro que podría correr. Cada que CC hacía ese tipo de travesuras, pues obviamente la mano dura ahí era su papá. Su papá lo castigaba muy severamente. Su mamá, así que quisiera intervenir, no podía, porque estaba muy cansada y no quería ser partícipe, no quería de gastar las pocas fuerzas que ella tenía. Entonces, pues no intervenía. Varias veces, de tantas travesuras que hacía CC, sus padres lo mandaban sin comer, lo castigaban. A un niño de 5 años lo mandaban sin comer, lo castigaban. Pero estos momentos que le pasaba a CC, él se sentía triste, incomprendido, que nadie lo quería. Pero aquí aparece su hermana Gloria. Su hermana Gloria le hacía comida a CC, comidita a CC en silencio, y le entregaba. Ella lo abrazaba, lo apapachurraba, lo consolaba cuando él lloraba. Entonces Gloria, su hermana, cuidaba de CC. Continuando con la historia, aquí digamos que una de las travesuras que más me causa mucha gracia que hizo CC fue a su hermano Totoka, que le dijo que él sabía leer a la perfección. Y le leyó, pero bien perfectamente, que Totoka se quedó, ¿cómo? Se quedó sorprendido. Pero la realidad de la situación era que CC se le había aprendido cómo lo decía, lo había memorizado, ¿no? Pero a mí me causa mucha gracia porque yo imagino a Totoka como un hermano muy serio por ser el hermano mayor, ¿no? Pero me causa mucha gracia, ¿no? El cómo CC hacía esa pequeña travesurita a Totoka, ¿no? Esa que era bromita, ¿verdad? Pero no quiere decir que solo se quedó como que, ya, sí, ya aprendió a leer, ya. No, verdaderamente CC aprendió a leer y a escribir a la edad de 5 años. Era un niño el cual sabía leer, y sus papás se les ocurrió una idea y dijeron, en vez de tener esta muchachita aquí que me haga tantas travesuras, hay que mandarla a la escuela. Entonces lo matricularon. Aquí la maestra le dijo, pero corazón mío, tú no eres tan pequeñito para venir acá a la escuela. Y CC le dijo, yo cumplo 26. Cumplo 6 el 26. Cumplo 6 años el 26. Ya no estoy tan chiquito, ¿verdad? Y dice que la maestra le agarró mucho cariño a CC. ¿Por qué? Porque era el más pequeñito de todo su salón. Era muy inteligente y le causaba mucha ternura. Y le decía, ay, tú eres un amor, de verdad, eres tan tranquilito. Y CC le dijo, pero en mi casa me dicen que yo soy un diablillo, me comporto mal, entonces no entiendo por qué me dice de esa manera, porque en mi casa pues me dicen que yo hago muchas travesuras, siento que no me quieren. Pero la maestra dice, no, ¿cómo a ti no te van a querer si tú eres un pan de Dios? Tú eres un amor hecho en niñito, ¿verdad? Pero antes de transcurriera esto de que CC ingresara por primera vez a la escuela, sucedió algo que marcó a CC. CC, como sabemos, sus padres, su situación económica de su familia no estaba en lo mejor, ¿verdad?
Su papá no tenía dinero para sustentar a la familia, su mamá era la única que trabajaba y ya no podían pagar aquella casa. Entonces tuvieron que mudarse. Se mudaron por épocas de Navidad, ¿verdad? Se mudaron por épocas de Navidad y aquí se mudaron a una casa más pequeñita para esta familia. Si bien sus hermanos se enfocaban en dónde jugar, su habitación, se fue al patio y encontró a alguien que no iba a ser solamente su refugio humano como fue Gloria, sino alguien que vendría a ser su refugio. Era una planta de naranja lima, que lo llamó Minguito. Él decía, ay, es una cosita chiquitita, una plantita chiquitita, pero tú vas a ser como mi compañera, mi mejor amiga, a quien yo voy a poder hablarle cuando estoy triste, cuando me porto mal y me tratan mal. Yo te voy a contar todo lo que a mí me pasa. Vamos a ser los mejores amigos, yo te voy a crecer, vamos a crecer juntos, nos vamos a ir de viaje. Recordemos que ese era un niño de 5 años, su imaginación era muy, muy grande. Y él veía cosas que para nosotros ahorita, ya grandes, los vemos como que, ¿cómo te vas a llevar una planta de viaje? ¿No? A conocer el mundo, ¿verdad? Pero para ese era una inocencia y él lo veía de esa forma, ¿verdad? Él, pues, como les comentaba, ¿no? Ya comenzó a asistir al colegio, la docente, la profesora le decía, pero tú eres un amor, pero se decía, a mí me dicen de abrir en mi casa, ¿verdad? Pero Cece amaba mucho a su profesora, le gustaba porque era una persona que le mostraba cariño. Entonces hizo otra travesura. Robó flores de una de las casas ricas y le entregaba a su docente, a su profesora, hasta que la profesora se dio que era flores robadas. Entonces le dijo, Cece, ya no me traigas flores robadas, más bien yo miro un florero y me voy a acordar de ti. Ya no robes flores de aquella casa. Una vez de que ya Cece se haya mudado de casa y esté en el colegio, ¿verdad? Él conoció a un hombre mayor que era portugués y su nombre real era Manuel Valadares, pero le decían Portugal, ¿verdad? Le decían Portugal porque era era portugués, ¿verdad? Y aquí pues Cece en un principio le tenía miedo porque parecía un hombre muy enojado, un hombre muy serio, muy fuerte, entonces él como que le tenía miedo, ¿verdad? Pero el destino los hizo volver a encontrarse, ¿verdad? Y ahí Portugal se dio cuenta que Cece era un niño muy inteligente y muy tierno, con travesuras, pero muy tierno, porque la primera vez que se encontraron, pues se encontró a Cece subido en su coche, ¿no? Entonces, pues obviamente, al estar subido en su coche, pues le dijo, oye niño, bájate ahí, ¿verdad? Entonces, ese fue creo como el primer encuentro, entonces como que se quedó asustado, ¿verdad? Ver un hombre tan serio, ¿verdad? Pero se dieron cuenta de que verdaderamente congeniaba, porque Cece vio en Portugal como un padre que nunca tuvo. Le llamaba el mejor amigo del mundo, ¿verdad? Eres mi mejor amigo del mundo, le decía Cece a Portugal. Portugal le enseñaba muchas cosas. Le enseñaba a leer, le enseñaba más a leer, le enseñaba cuentos, ¿verdad? Le enseñaba cosas sobre su país. Se habían vuelto muy unidos. Y eso Cece le contaba a su otra mejorcita amiga, que era la plantita de naranja lima, ¿verdad? Cece había agarrado un cariño tremendo al señor Portugal. Pero el destino le iba a jugar una mala pasada
tanto a Portugal como un choque emocional a CC, a sus, en este caso, 5 añitos. Aquí CC pues me dieron la noticia de que Portugal había sufrido un accidente y había fallecido. CC no lo podía creer. CC decía, no, seguro es una broma, no, ¿cómo él va a estar muerto? Él es mi mejor amigo del mundo, él no puede morir, ¿verdad? Pero CC se dio cuenta que era verdad. CC pudo experimentar ese dolor que quizás muchos de nosotros ya lo hemos experimentado. El perder a alguien a quien tanto queremos. No importa si sea adulto, si sea pequeño, si sea un objeto que tú deseas o una plantita. Algo que tú sientas amor, pues obviamente te va a causar dolor. Como les estaba diciendo, CC no lo podía creer que su mejor amigo había fallecido. Él lloró desconsoladamente, preguntaba si era cierto y todos le decían que sí. CC no lo podía creer, pero era cierto. Su amigo Portugal había fallecido. CC sentía que todo el mundo se le desmoronaba, todo se le hacía a pedazos. CC, ni siquiera su plantita de naranja lima lo podía consolar porque es un sentimiento que quizás un niño de 5 años no debería experimentarlo, pero CC lo experimentó. Y es aquello que marca de por vida. CC aprendió, ¿no?, de que a veces la infancia pues es arrebatada de un solo golpe. Entonces CC cambió mucho. Ya no silbaba, ya no cantaba, ya no inventaba sus historias, ya no hacía travesuras. Y él sentía que algo murió dentro suyo. Y era su inocencia, su infancia. Para mí, mi planta de naranja lima significa, no, de que esta plantita significa la inocencia que alguna vez tuvo CC y que fue arrebatada por un golpe duro de la vida. Él dice, ¿no?, en lo que vendría a ser, me da a entender de que en la oscuridad que vivía llegó una luz, que quizás puede ser un objeto, una persona, una plantita, pero que te ilumina, ¿verdad? Que te ilumina y que por eso vale la pena seguir soñando por aquella persona que ya no está, por aquel objeto que perdiste, por aquel plantita que se secó. Millones de cosas que puede pasar, pero vale la pena seguir soñando. Planta de naranja lima para mí fue una historia la cual me causó mucha tristeza. Yo puedo ser sincera, me puse a llorar. Soy muy sensible, muy susceptible a esta forma de vida de los niños más que todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad con otra obra.